Si hay dos figuras que representan el baloncesto de la NBA de Estados Unidos a lo largo de la última década e incluso más, pero son los dos grandes rostros, sin ninguna duda tenemos a LeBron James y Stephen Curry. Han sido enemigos, han sido rivales. Hemos visto momentos de tensión, de pique, de verdadero resentimiento entre ellos dos cuando jugaban esas míticas finales entre Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors, y hemos visto también cómo se convertían en aliados, en amigos, cómo se respetaban, sobre todo con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Una evolución brutal, dos carreras que también van en paralelo en buena parte y que es muy difícil explicar la carrera de uno sin la carrera del otro. Y por supuesto Sergio Rabinal, dos figuras históricas del baloncesto por lo que han hecho sobre la cancha, pero también, que es fundamental, por todo el impacto, por todo lo que han supuesto fuera de ella, en millones y millones de aficionados en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de dos iconos, y aquí sí que la palabra es incluso puede quedarse corta, dos iconos y dos leyendas del deporte en general, como son LeBron y Stephen. Muy buenas, Nacho, bienvenidos una semana más aquí a NBA House en Gigantes del Básquet. Dos figuras, como bien dices, que han marcado una época y han marcado y van a marcar las siguientes décadas del baloncesto internacional, del baloncesto NBA, por todo lo que dices. Es decir, han sido un icono cultural, un referente dentro y fuera de las canchas, porque nunca hay que olvidarlo. Tanto LeBron James como Stephen Curry han estado muy involucrados con cuestiones sociales, con cuestiones de la comunidad, y eso acaba marcando bastante la diferencia cuando se les compara con otros deportistas de su calibre. Y estamos en un tema, Nacho, que teníamos desde hace tiempo apuntado en nuestra particular programación de la temporada y que al mismo tiempo nos permite hablar y juntar dos cuestiones muy importantes. Una es la trascendencia de dos nombres como son Stephen y LeBron, y al mismo tiempo lo que puede venir en el momento en el que se retiren. Porque, y este es el tema central que va a vertebrar este episodio, Nacho, estamos ante el cierre o en los últimos pasos de una década brillante de la NBA. Y quizá lo que nos ha demostrado la historia a lo largo de los años, en el caso de la NBA, es que a todo periodo de excelencia, a todo periodo de brillantez, le sucede también otro igual, pero en lo opuesto. Un momento de oscuridad, un momento de transición, donde hay un interregnum, hay un periodo en el que nadie se impone al otro, y ahí es donde surgen las nuevas rivalidades, ahí es donde surgen las nuevas figuras, y estamos en busca, Nacho, de la nueva cara de la NBA. Sí, así es, ¿no? Además, estamos viendo cómo la NBA desde hace tiempo también favorece el buscar ese nuevo gran reclamo, ¿no? Evidentemente, la NBA es una liga de estrellas, venden ese poder de las estrellas, te hacen las promociones con las estrellas, es el gran reclamo para que la gente vea los partidos. Ese modelo les ha traído muchísimo negocio y muchísimo éxito. Como todos los modelos, tiene cosas positivas, cosas negativas, ¿no? Y es evidente que, por lo menos hasta la fecha y en la previsión a corto y medio plazo, también es de una previsión muy positiva, ¿no? Lo que le ha generado a la NBA construir este modelo de negocio, y evidentemente con LeBron y Curry al frente, ¿no? Que son dos figuras indiscutibles. Hemos visto quizá en los últimos años cómo han intentado meter a varios jugadores, ¿no? Creo que luego vamos a hablar un poquito de ellos, ¿no? Ha habido varios nombres. Zion Williamson, Víctor Wembanyama son algunos de los que han favorecido y creo que hacen muy bien en ir buscando ya ese relevo, porque, por ejemplo, podemos hablar, antes de meternos en materia, cómo después de la retirada de Michael Jordan, la NBA atravesó por unos años muy complicados, tanto de pérdida de carisma como de pérdida de audiencia, y es que al final, Sergio, una cosa que veo muy clara, ¿no? Y que tú también habrás visto, al final nos dedicamos al mundo de la comunicación, que ha cambiado mucho durante las últimas décadas, se nota muchísimo cuando en una competición o cuando en un gran deporte hay fenómenos, grandes fenómenos elegidos que hacen que todo el mundo o que mucha más gente siga esas competiciones, ¿no? Y tenemos ejemplos pues en todo, ¿no? Desde luego en el fútbol, en el motor, en el baloncesto, y podemos decir que LeBron James y Stephen Curry han sido el gran reclamo mediático de la NBA desde Michael Jordan, y los números así lo ratifican. Es que, mira, y esto casi es más sociología que baloncesto, pero es muy importante que exista un binarismo, que exista un bueno y un malo, un villano y un héroe, pero en todo. O sea, es una narrativa básica del ser humano desde el inicio de la historia, desde que tenemos registros escritos, y es esencial para que, lo primero, trasladado al mundo del deporte, tengamos
identificación y al mismo tiempo un rechazo hacia esas dos figuras, si te gusta o si te disgusta. Y el caso de Michael Jordan es muy interesante porque tú lo podías odiar si eres una persona que tenía problemas cognitivos a la hora de apreciar el baloncesto, pero lo normal es que te gustase Jordan, o al menos lo que querías es, vamos a ver si va a perder este año. Pasa un poquito lo mismo. Disculpa que te interrumpa, Sergio, o que fueses un mormón de Utah, que entonces tampoco te gustaría Michael Jordan. Claro, pero a lo que voy, la década que hemos vivido con Curry y con LeBron, que en realidad son, ¿cuánto te diría? 4 o 5 años desde el 2015 hasta el 2018 aproximadamente, pero se vive de manera muy intensa. Y creo que ese momento nos ha permitido establecer un punto de partida para saber cuál es la década, cuál es el momento clave de este año. Y a mí me parece, bueno, voy a decir un poco preocupante, yo sí que estoy un poquito alarmado y es algo que ya hemos hablado en otra ocasión, que lo que venga después de que se retire LeBron, o incluso que LeBron empiece a pegar un bajón, que lo hemos hablado en otra ocasión, o Stephen Curry, dices, es un poco el abismo, porque no hay una figura, hay muchísimas figuras, y cuando hay muchísimas figuras que parece que pueden ser una estrella, ninguna lo es realmente. Y eso es lo que me preocupa, porque estamos ante un momento, y ya entramos en el fin de la NBA que conocemos, que puede parecerse un poco o asemejarse a ese inicio del siglo XXI, perdón, con los Vince Carter, los Kobe Bryant, Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Kevin Garnett. O sea, había tantísimas estrellas, pero no había una que se impusiera al resto, hasta que llega LeBron. Sí, sin duda, ¿no? Y yo creo que quizás también es necesario, ¿no? Esos periodos son periodos complicados, los hay en todas partes y en todos lados, pero es que la historia es cíclica, ¿no? Es muy complicado que después de una época como la de Michael Jordan fueses a enganchar otra vez con años top, ¿no? Es por narices. Va a tener que pegar un bajón. Lógicamente, pues el trabajo de la gente que está dentro de cada competición, en este caso de la NBA, es tratar de maximizar al máximo posible los recursos que tienes, hacer que toda la gente que ha venido durante los años prósperos, como puedan ser los de Jordan o los de las finales entre Cleveland y Golden State, que de todos esos, que viene a ser, digamos, un poco más la masa, que se quede en la mayoría, ¿no? Pero sí que es cierto, yo tengo un poco la sensación, no sé si tú la compartes, de que existe mucha nostalgia, por ejemplo, en redes sociales respecto a la década del 2010, sobre todo creo que a la parte inicial y luego, por supuesto, ese enfrentamiento entre Cleveland y Golden State, ¿no? Pero las redes son muy malas, Nacho. Las redes son muy malas. Eso por supuesto. Pero existe como ese punto de nostalgia, ¿no? De una época que, ¿no? De tiempos pasados siempre fueron mejores, ¿no? Que tiramos mucho de idealizar tiempos pasados, ¿no? Y a lo mejor de infravalorar el presente, y luego a lo mejor en 10 años dirás, no, es que, joder, qué bien estábamos hace 10 años, ¿no? Pero cuando estabas en ese momento no lo valorabas. Y es cierto que se está acabando una generación toca su fin, ¿no? El caso de LeBron al final creo que hay que sacarlo al margen porque es inaudito, lo hemos hablado en muchas ocasiones, que un jugador de esa edad, con tantos kilómetros en las piernas y esa experiencia, siga al nivel que sigue y siga jugando las minutadas y con todo lo que eso conlleva, pero evidentemente va de la mano de una generación que lideran estos dos jugadores junto a Kevin Durant, y que hay muchos otros por detrás. James Harden, estamos viendo una gran temporada de él, Russell Westbrook haciendo un buen papel con los Denver Nuggets como sexto hombre, pero es una generación que ha marcado muchísimo y con enormes jugadores a nivel mediático, porque tanto Harden como Westbrook son jugadores también que han generado muchísimo interés sin ser los primeros de su generación, y toda esta camada de jugadores va tocando a su fin. Chris Paul es otro también que se está acabando, ¿no? Entonces es una generación que se despide de la NBA y que ya está entrando, o ya ha entrado, mejor dicho, en su etapa final, y hay que ver cómo se gestiona esto, ¿no? Porque ha habido mucha gente, miles y miles de personas que se han enganchado al baloncesto y a la NBA a través de estas figuras. Es que hay que tener en cuenta este punto, que es muy importante lo que venías diciendo, porque este periodo previo, desde 2000, vamos a poner la tabla en 2010, ¿vale? O sea, la marca en 2010 por iniciar un poco. Es un momento en el que eclosionan las redes sociales, donde se estabilizan, se erigen como la alternativa a la televisión. Y la NBA tiene una estrategia, una línea muy marcada de vamos a dejar que los highlights estén en abierto, estén en YouTube. Y eso permite que tú puedas ser fan de Russell Westbrook y ver todo lo que hace Russell Westbrook, por poner un ejemplo, sin necesidad de verte el resto de los partidos, ni de los Thunder, en el caso de cuando estaba en Oklahoma, ni siquiera del resto de la competición, cosa que antes no era posible, y eso permite un auge de las estrellas, una multiplicación de los astros que tenemos a nuestra disposición.
Claro, cuando llegamos a esta situación en la que estamos viendo como poco a poco, por una cuestión lo que decías, LeBron James es inigualable a todos los niveles. Es un jugador que no vamos a volver a ver jamás, porque llega a la NBA con 18 años y se va a ir con 57, si me apuras, va a ser el Fernando Alonso de esto. Pero su pico de excelencia es inaudito. No obstante, lo que decías es muy importante. Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden, que no se os olvide, es el último MVP estadounidense, si no contamos a Joel Embiid de la NBA. Son jugadores que ya están por encima de los 35 años. LeBron va a cumplir este finales de mes 40. CP3 tiene 39. Kevin Durant 36. Westbrook 36. Curry 36. Harden 35. Jimmy Butler 35. Damian Lillard, Jrue Holiday y Clay 34. Es decir, son jugadores que, por mucho que ahora las carreras sean más largas, esto se está terminando. Y también su rendimiento sobre la cancha está bajando. Por tanto, Sí. la atención que le prestamos a ese tipo de jugadores es baja. Porque por mucho que sean grandes nombres, por mucho que arrastren a mucha gente, no es tan sexy 20 puntos de LeBron como eran 35 hace 10 años, me lo invento. Y eso es importante porque la nostalgia sí que nos puede impedir un poco ver con claridad lo que está ocurriendo y entender que estamos a las puertas de una nueva era, lo cual va a generar pues, nuevos paradigmas, nuevas narrativas, nuevos escenarios y sobre todo nuevos nombres, que es lo que queremos también hablar un poquito aquí. Sí, ¿no? Y que al final también te das cuenta que aunque sigan, el momento ya es de otros, ¿no? Que, por ejemplo, Jokic y Giannis no son unos jovenzuelos, ¿no? Son personas maduras ya que están en su prime en los 30, ¿no? Y Luka Doncic va perdiendo también esa etiqueta de joven, ¿no? Y los jóvenes ya son otros, ¿no? Entonces ese cambio generacional se está dando y es cierto que hay que ir encontrando esas nuevas rivalidades, ¿no? Parece que, por ejemplo, nos han tratado o nos tratan de dibujar una entre Oklahoma y San Antonio, ¿no? Por tener a Chet Holmgren y a Víctor Wembanyama. Vimos un poquito cómo en ese año rookie nos lo dibujaban y también la gente yo creo que está deseosa de decir, ostras, aquí tienes un potencial enfrentamiento muy interesante para muchos años en playoffs, ¿no? También puede ser Anthony Edwards en Minnesota, ¿no? Es decir, buscar un poquito esas rivalidades, ¿no? Porque al final es cierto que si tú miras las audiencias, ¿no? Y tú comentabas el tema de las redes sociales, creo que ahí la NBA fue muy inteligente porque lo cierto es que en Estados Unidos las audiencias de temporada regular son muy bajas y hay muchísimos eventos que ganan por goleada los partidos de temporada regular de la NBA en Estados Unidos, ¿no? Ya no hablo ni siquiera de fútbol americano, es que muchísimos otros eventos se cuelan por delante, ¿no? de los partidos de la NBA y ahí es cierto que en muchas ocasiones, bueno, hemos visto como por ejemplo el torneo, el In-Season Tournament, pues ha permitido buenos números de audiencias, o ha permitido un repunte de audiencias, pero sí que vemos como al final la tendencia es muy clara, ¿no? Y tú necesitas estas grandes figuras, necesitas estas rivalidades, sobre todo, Sergio, yo entiendo, para llevar tu audiencia a playoffs, que es el verdadero momento clave, que es el momento en el que más dinero se factura, porque en temporada regular ahí los números son más bajos y no tengo del todo claro que la NBA pueda revertir esa situación de forma masiva y conseguir grandes resultados. Es un poco por donde van mis dudas y creo que hayan sido, por supuesto, muy inteligentes con toda la estrategia digital. Claro, es que hay que entender una cosa, la NBA lleva con el mismo tipo de calendario de 82 partidos más playoffs durante casi toda su historia, desde los años 60. Eso hace que la NBA hasta los últimos años no tenía rivalidad directa en el contenido diario que tú podías ofrecerle al televidente estadounidense o de todo el mundo en los últimos años, porque no tenías esa capacidad de que ninguna competición o ningún producto cultural estuviera todos los santos días con múltiples partidos. Ahora no, ahora tienes una fragmentación de la audiencia en plataformas de streaming, en plataformas de películas y de series, incluso de televisión, de YouTube, de Twitch. Por tanto, ahora hay muchísimos más productos, por tanto la NBA tiene que competir contra un mercado mayor de lo que antes ocurría. Y me parece interesante lo de las audiencias, que lo ha comentado muchas veces Pepe Brasín, coño, en su programa, o en Mínimo de Veterano, que también hay que medir muy bien las audiencias, porque no es lo mismo o no se ve igual la audiencia de televisión, que ahora ya es estimativa, antes era con diferentes aparatos, y ahora, claro, ¿cómo lo mides? Con las plataformas de streaming, con múltiples plataformas que quizá no te comparten todos sus datos, y tú y yo bien lo sabemos, que hay algunas que te dicen, bueno, ni siquiera nosotros sabemos cuánta gente nos está viendo, Justo. porque los datos igual vienen 2 o 3 semanas más tarde, o
es una conexión de un segundo respecto a una de que está todo el programa. Es muy difícil a día de hoy también valorar. Compartidas, cuentas Claro. o, por ejemplo, planes en los que varias personas, porque, por ejemplo, aquí un caso muy claro que hemos tenido en España cuando se habla de audiencias es cuando Ibai organiza su famosísima velada del año, Claro. que se cuenta por dispositivo visto, pero, por ejemplo, es muy habitual cuando sucede un plan así que la gente quede y lo vea en panda. Exacto. Entonces, si estás contando un dispositivo pero hay 16 personas viéndolo, no tienes ese dato de forma fija. Exacto, eso es lo que marca un poquito la diferencia y es muy difícil de medir a día de hoy porque probablemente estemos en el periodo en el que más gente está viendo la NBA, pero los datos son peores respecto de 1990, donde solamente existía un formato que era la televisión y la televisión por cable, que te decía, te han visto tantos, porque van a estos cables, a esto tal. Y luego había, pues bueno, evidentemente los piratas, pero eso es otra cuestión. A mí, y por cambiar un poco de bloque, me interesa el tema de las rivalidades, porque la NBA sí que ha hecho un gran esfuerzo por tratar de imponer diferentes rivalidades. Decías tú el caso de los Thunder contra los Spurs, lo hemos visto Luka contra los Phoenix Suns, pero yo creo que son rivalidades un poco impostadas, son rivalidades de marketing, es decir, de estudios de mercado que nos dicen, oye, aquí hay un buen nicho, aquí hay un potencial y vamos a tratar de explotarlo. No son rivalidades naturales. Incluso, por ejemplo, que a ti te afecta la de Dallas contra Phoenix, sí que creo que es un poco natural, pero se ha ido enfriando conforme han pasado los años. Y el Lakers Celtics ya no sostiene todo, y al igual que no sostiene un LeBron contra Warriors. Yo ahí sí que soy un poco pesimista respecto a las rivalidades, porque son el motor real de la NBA. Una buena narrativa, es como en el contenido. Un buen contenido gana a cualquier métrica que te diga que se está hablando de el tío que me aparece en Google Trends o en YouTube Trends. O sea, el contenido siempre gana a cualquier métrica. Lo que pasa que aquí también, claro, hay un debate interesante porque, por supuesto, claro, es que el caso de LeBron James con Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors con Stephen Curry al frente es que es idílico, ¿no? Es que es perfecto. Fuera de la rivalidad Lakers-Celtics, es que no tienes un mejor ejemplo o muy poquitos ejemplos hay en la historia de la NBA que lo muestren de forma tan potente a nivel de marketing, de dominio de esos equipos en la NBA en general, cada uno en sus conferencias, y de lo que te estaba dando luego en rédito de audiencias, que era una auténtica barbaridad. Pero claro, aquí hay un ejemplo muy claro, ¿no? Y es que dices, hay mucha gente que siente recelo o que no le gustan ver determinadas imágenes, determinados piques, determinadas imágenes que yo creo que son normales y naturales cuando estás jugando un deporte de élite, ¿no? Si ya es que el deporte es con contacto. Es que venimos de esta semana en la contacto. CB. Es que el deporte es contacto, Justo. tío. O sea. Y además Sí, es bueno eso para el es. negocio. Eso es. Para mí ahí está un poco la clave, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hemos visto, pues lo que decías tú, ¿no? Este fin de semana hemos visto varias imágenes en la CB que se han hecho muy virales y ha habido mucha gente que su reacción es, oye, esto es vergonzoso, ¿no? Creo que quizás aquí en Europa, sobre todo desde el baloncesto, tendemos en ocasiones quizás me voy a meter lo mismo en un charco, pero quizás a veces tendemos a hacer los comentarios desde una cierta atalaya moral, De ser sin unos ver. Flanders, Nacho. De ser unos Flanders a Sí, ¿no? veces. Y de no ver cómo funcionan realmente las cosas, ¿no? Y evidentemente, te decía antes, ¿no? Tenemos ejemplos en todas las competiciones. La época más seguida de MotoGP ha sido cuando Claro. Valentino Rossi y Marc Márquez estaban con el pique en el punto más alto y con el pisotón, la patada esa mítica de Rossi a Márquez. La época de alta tensión del Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona, que no voy a decir tampoco que sea el mejor ejemplo No, de incluso en el deportividad. básquet, o sea, que hemos visto Sí, acuérdate la época de Xavi Pascual con Pablo Lasso, o sea, son momentos calientes, o tú y yo que justo, hemos vivido momentos calientes. la de Max contra Lewis Hamilton, o sea, son momentos que verdaderamente generan afición, y lo que hay que entender es, ok, no está bien, pero eso permite que los márgenes aumenten de cada competición, o sea, que no estoy diciendo que Pero se te voy tenga a... que generar un Palace de Outboard Hill todos los años, Por pero supuesto. ese rifirrafe, ese mandar Ujú. callar, ese el Stephen Curry en las finales de 2022, o sea, ese tipo de cosas son positivas porque forman parte del deporte. O sea, el pique Te, es deporte. te voy a lanzar una pregunta, estoy completamente de acuerdo. Creo que en ocasiones aquí en España lo miramos mucho de no, es que son deportistas profesionales, tienen que dar imagen a los niños, ¿no? Eso es algo yo No, no tienen que dar imagen. que leo mucho. Yo pienso, a ver, él es un deportista profesional que a él le pagan por practicar un deporte, es su trabajo, cada uno lo enfocará de una manera o de otra, pero él lo que tiene que hacer es competir y ganar.
para eso le están pagando, para competir y ganar. Y claro, decimos, no, es que esto no está bien, es que hagas un gesto así no está bien. Yo no te estoy diciendo que te mofes del rival, que le faltes el respeto. Claro. Pero Eso sí es. que creo que hay un punto de pique, de competitividad, que Exacto. es de colmillo, que es innato al ser humano y Claro. que es así, ¿no? Y que en ocasiones tratamos de renunciar a ello. Habrá gente que se pase más, que se pase menos, no te estoy diciendo que te tenga que gustar, pero es evidente que cuando suceden estas cosas hay más gente detrás de la pantalla, por lo tanto, si hay más gente detrás de la pantalla siguiéndolo, viviéndolo y disfrutándolo, te está dando una señal de lo que quiere y desea el ser humano. A ti te podrá parecer que es terrible y demás, pero si el ser humano te está diciendo que quiere eso, ¿tienes tu razón o la tienen el resto? Yo estoy de acuerdo y creo que, y para cerrar este bloque, que nos daría para otro programa, Es un debate creo que, filosófico. sí, creo que hay que diferenciar entre Ron Artest, ¿vale? Entre Ron Artest Eso es. y Anthony Edwards. Creo que son los dos ejemplos perfectos. Es decir, no, para lo que estamos hablando no tienes que ser un tío que salta a la grada y se lía a golpes con el primero aficionado que le dice una barbaridad, sino adoptar lo que hace Anthony Edwards, que es disfrutar del juego, es el pique, es algo natural. Es, o sea, si cualquiera que ha tenido un grupo de amigos y ha jugado cualquier deporte, aunque sea la consola, pica a sus amigos simplemente por el simple hecho de quedar un poco por encima. Que a veces está bien, a veces está mal. Saber dónde está el límite es muy complicado, pero creo que eso además nos deja momentos muy clásicos. O sea, cualquiera que tenga en la mente a Michael Jordan se va a acordar de cualquier pique que tuvo en las finales del 92 contra los Blazers, en las finales del 97, o sea, o incluso el caso de Reggie Miller contra los Indiana Pacers. O sea, es que la historia de la NBA se define por esos pequeños piques. Bien, dicho esto, vamos a centrarnos un poco, que es lo que quería hablar, que es la NBA que va a venir después. Decías tú el caso de Luka. Es que ya no es tan joven como pensaba. O sea, es que Luka, claro, es de más o menos de nuestra edad. Yo me sigo considerando joven, pero hay que tener en cuenta que Luka ya tiene 26 años, Shai Gilgeous-Alexander tiene 27, Tatum tiene también 26. Claro, o sea, estamos hablando de que estos jugadores, si bien siguen siendo jóvenes, si bien están a punto de entrar en su pico de carrera, quizá no sean las caras de la NBA. O también quizá tengamos que cambiar un poco la perspectiva de, Ujú. bueno, igual no podemos esperar otro LeBron James que llegue con 18 años y con 23 se planteen unas finales de la NBA. No recuerdo si son 23 años, lo digo por decir. O sea, de que llegue hasta ahí arriba y digas, Sí. va a ser este tío el que defina la NBA hasta que se retire con 40 y pico años. Cre- Aquí me gustaría utilizar como ejemplo un poquito las audiencias de las finales que hemos visto entre LeBron y Curry, ¿no? Porque creo que va un poco también de la mano con que esa imagen se tiene que construir, ¿no? Y al final estos jugadores tienen que hacer su carrera, ¿no? Y evidentemente LeBron James no vendía lo mismo al inicio de su carrera que lo que vendía después. De hecho, las audiencias de las finales de 2007 entre Cleveland Cavaliers y San Antonio Spurs son de las peores de todo el siglo. Son unas finales muy cortas que no tuvieron historia, pero creo que es parte del proceso de construir una figura como LeBron James, ¿no? Entonces, muy probablemente, por ejemplo, Luka Doncic ha ido construyendo su audiencia, aunque o está construyendo su imagen, aunque los datos de audiencia de las finales en Estados Unidos son bastante bajos, ¿no? Es cierto que esto tenemos que tomarlo siempre un poco de aquella manera, lo que decías tú antes, ¿no? La audiencia ahora es internacional, tienes el League Pass, tienes un montón de opciones de consumo, pero siempre es un baremo interesante. Entonces, creo que a lo mejor estas finales de Luka Doncic pueden ser como lo que fueron las finales de 2007 para LeBron, evidentemente equipos diferentes, compañeros diferentes, por supuesto, pero creo que podemos tirar un poco la comparación de la primera vez que llega a las finales, siendo muy joven en su carrera. Quizá cuando llegue, si vuelve a llegar con 29, 30 años, ya establecido, siendo un jugador que haya ganado el MVP, además él siendo un jugador mediático, pues a lo mejor ahí sí que vemos grandes números de audiencia. Pero claro, Sergio, es que el pico de LeBron y Curry, que son evidentemente esas finales de 2016, que es las más vistas y que tienen ese pico de audiencia en el Game 7, te producen una audiencia que no se ha visto en todo el siglo, y en concreto ese Game 7 te produce una audiencia que no se veía desde las últimas finales de Michael Jordan. Y es que voy más allá. La serie entre Lakers y Warriors de semifinales de conferencia Que fue terrible. 2023, cuando Lakers llega, que fue una serie que tuvo bastante poca historia y que no tuvo... Pero claro, eran LeBron y Curry volviéndose a enfrentar juntos. Ese quinto partido de la serie ha generado
más audiencia que todas las finales de 2024, salvo el último partido, que prácticamente todas las finales de 2021 entre Milwaukee Bucks y Phoenix Suns, prácticamente también mejores datos, o sin el prácticamente, que la serie de las finales entre Lakers y Miami con LeBron al frente. Entonces ves que siempre el hecho de tener a LeBron no es garantía de éxito, que necesitas también algo enfrente. Y ahora mismo me parece bastante evidente que dentro de la nueva generación no hay un claro rostro que pueda llevar todo ese peso o que pueda recogerlo. No puedes generar de un día para otro algo como lo de LeBron y Curry, y creo que a día de hoy no lo hay, y puede ir de la mano con el hecho de que la nueva generación que viene en Estados Unidos, o lo que estamos viendo como el relevo generacional del Team USA, no tiene ni el poderío ni el aura, esa palabra que está tan de moda ahora, como lo tenían LeBron, Curry, Durant, Chris Paul, James Harden y compañía. Es que, mira, yo aquí tenía ya apuntado una pregunta para ti. Porque yo, por ejemplo, no tengo claro. O sea, sabemos que Víctor Wembanyama es un jugador que viene a cambiar el baloncesto, ¿vale? Ya lo está cambiando. Es un jugador único. Y yo creo que será muy difícil que podamos ver a alguien igual en los próximos años. Pero mi pregunta es, con todo lo bueno que es, con todo lo determinante que es en ambos costados del campo, con lo bien que está asesorado y demás, ¿tiene Wemby lo suficiente? Es decir, ¿tiene el empuje suficiente a nivel mediático, a nivel técnico, a nivel de imagen, como para poder ser la cara de la NBA? Porque hay muchas cosas, incluso Kevin Durant, que está siempre en nuestra boca, ha sido de todo menos un ejemplo mediático, porque ha sido un tío serio, ha sido un tío aburrido en cierta medida, que hasta que no sale de Oklahoma, pues era el niño perfecto. O sea, ya cuando sale de Oklahoma hacia los Warriors, todo el mundo le odia, se convierte en enemigo público número 1, pero hasta entonces pues estaba un poquito a la sombra de LeBron. Y desde que sale de Warriors, pues sí, sigue levantando muchas esto, pero no está a la altura. Digo a nivel de mediático, no estoy comparándolos a nivel de jugadores. No está a la altura de LeBron, no está a la altura de Curry. Ni siquiera te diría, incluso, bueno, sí. Está el tercero. Sí. Y yo te diría, aquí me voy a mojar, yo te diría que de los tres, evidentemente, si hay que hacer una... medirles, ¿no? Y ponerles en una jerarquía, yo pongo en primera posición a LeBron James, pero sí que diferencio de estamento a LeBron y Curry en un primero y a Durant en un segundo, por el hecho de que Kevin Durant no ha sido capaz de liderar él un proyecto candidato hasta el anillo, ¿no? Y LeBron y Curry sí que han sido capaces de hacerlo en otros contextos, por supuesto, pero lo que para Durant es tan complicado como es liderar un equipo, Curry y LeBron, que es lo más complicado, sí que lo han sabido hacer, ¿no? Entonces, evidentemente, a nivel de audiencias y a nivel de impacto son los número uno, pero luego creo que también a nivel deportivo, si Durant no consigue este requisito antes de que se retire, creo que siempre va a estar medio escalón o un escalón por debajo de ellos dos. Sí, sobre todo, como decimos siempre, a nivel de narrativa. Luego cada uno puede tener su opinión respecto a un jugador. Me parece que Kevin Durant es uno de los jugadores más espectaculares de todos los tiempos. Pero más allá de esto, que son como cuestiones mucho más abstractas de algo tan sencillo como decir, no, esto es mejor, esto es peor. Decías tú el caso de las alternativas, de los jugadores que vienen. Yo estoy bastante de acuerdo, porque pensando solamente en el caso de los estadounidenses, ¿vale? Que es lo que al final un poquito el mundo, ¿vale? Porque por muy bueno que sea Giannis, por muy bueno que sea Jokic, a los Yankees les gustan los Yankees, lógico. Como a los españoles nos gusta que sea un buen jugador, nos gusta más probablemente Hugo González que el mejor jugador del Juventud. Me lo estoy inventando, estoy diciendo un nombre por decir, ¿vale? Claro, lo que nos viene es Anthony Edwards, que tiene 23, Lamelo Ball, que también tiene 23, Cade Cunningham, que tiene 23, Chet Holmgren, que tiene 22, perdón. Después, Cooper Flagg, que yo creo que, a falta de verlo, Nacho, voy a decir algo así, que es muy importante, y es que es blanco. Y esto en Estados Unidos va a importar bastante más que otras cosas. Pero más allá de la broma y tal, pensando un poco a futuro, sí que es cierto que se viene una etapa un poco negativa en ese sentido. Y mi pregunta viene un poco por el hecho de, ¿la NBA quiere esto? Es decir, la NBA busca una liga acéfala, es decir, que no tenga una cabeza principal y que haya múltiples estrellas porque el marketing les dice que esa es la mejor estrategia, o realmente estas son las cartas con las que les ha tocado jugar y dicen, bueno, vamos a tratar de salir adelante y ya sabemos que el baloncesto es así y de repente nos va a aparecer así un chaval de 2'20 que juega como un base y ha nacido en Missouri y nos va a salvar el negocio. Yo ahí no lo tengo tan claro, porque la NBA sabemos que funciona por etapas, por narrativas, lo decía, esto es una cuestión bastante cíclica, y hay un patrón común, y es que siempre hay una estrella en cada década. Sí. ¿Y qué estrella va a ser la de esta década de 2020? Porque
¿Va a ser Jokic? ¿Va a ser Luka? ¿Va a ser Anthony Edwards después de que le hayan destrozado el equipo? Es que yo haciendo un examen de conciencia no lo tengo en absoluto claro y no es una posición típica de no lo tengo claro. No tengo ni la más remota idea. Posiblemente en la NBA tampoco lo sepan porque, como decíamos, se entrará en un periodo de barbecho, ¿no? Y lo más probable es que atravesemos unos años. Por ejemplo, Nikola Jokic es el MVP menos mediático que yo he visto, ¿no? Desde Tim Duncan. Es el tío más... Es un funcionario del NBA, es una con cosa todo el respeto. Súper loca, no vende nada, tampoco le importa. Me parece fantástico. Es un registrador de la propiedad, Nacho. Sí, no, literal, él está deseando ya el vídeo que más le muestra. Es cierto que luego ha habido momentos en los que le hemos visto celebrar con efusividad, le hemos visto también pedir, sobre todo lo estamos viendo este año, pedir responsabilidad en el equipo y utiliza la primera persona del plural, lo cual es muy modesto por su parte viendo el rendimiento que está ejecutando y el que están dejando sus compañeros, pero es cierto que no vende ni le interesa, ¿no? Y creo que parte al final del trabajo de los jugadores es hacer promoción de la liga, ¿no? Y creo que eso, por ejemplo, es algo que se hace bastante mal desde varios clubes de España, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tratar de no contar a la prensa, el tratar de no contar... No, es que tú tienes que hacer también promoción de tu competición, porque luego quieres que haya gente siguiendo, que quieres que haya gente pagando entradas por ir a ver los partidos, pagando por tus camisetas y tus productos. Pues oye, si quieres todo eso, que luego es lo que forma parte del ciclo económico para que se te pueda pagar a ti un buen salario y el salario que luego vas a negociar y con tu agente y que te vas a poner en posiciones duras, oye, también haz tu trabajo de promoción de la liga, ¿no? Y cuando vengan a preguntarte los periodistas, pues no respondas 4 cosas súper básicas que repites siempre, ¿no? Creo que es muy importante ese trabajo de que hagan promoción, pero evidentemente hay casos y casos, y el de Jokic es uno de que le da absolutamente igual, fantástico y respetable, no es bueno para la liga. Y es cierto que, por ejemplo, Sergio, lo vimos, no sé si fue para el inicio de esta temporada o de la anterior, que ESPN dejó fuera a Jokic del gráfico de la jornada inaugural, ¿no? Que dices, ostras... Es que es lógico. Pero dices, es que por un lado a mí me choca mucho porque dices, ostras, es el jugador más dominante a día de hoy, pero es que no genera interés, no genera atracción. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que Jokic sí que es la figura de dominio. Yo soy el jugador más dominante que he visto después de LeBron James, lo es en la actualidad, pero es lo que decimos, no es un jugador que genere atracción ni que genere grandes audiencias. Tampoco Giannis Antetokounmpo, ¿no? Que se puede discutir o que posiblemente sea el segundo Justo era jugador. El nombre que te iba a decir. Es que, claro, es el segundo jugador más dominante o que ha sido más dominante después de Jokic en los últimos años, también con ese título de campeón de la NBA, defensor del año, MVP, es decir, tiene los reconocimientos, pero tampoco es una figura que te haga quedarte, porque Sergio, ¿tú a cuánta gente has conocido? Yo bastante, dentro de que la NBA es nicho, yo he conocido bastante gente en España que se levantaba para ver los partidos de Stephen Curry. Nunca he escuchado a nadie. Que me ibas a decir de Giannis. Claro, nunca he escuchado a nadie que me dijese, no, hoy voy a levantarme a las 3 de la mañana para ver a Giannis. No se lo he escuchado nunca a nadie ni lo escucharé. Es que esto también lo he hablado con muchos amigos de decir, lo más importante para que un jugador trascienda a nivel histórico, a nivel cultural, es que su juego sea reproducible. Es decir, tú y yo no podemos hacer lo que hace Giannis, no podemos impactar contra 5 defensas, tirarlos a todos y hacer un mate. Lo que hace Curry tampoco, ¿eh? Pero igual, bueno, pero tú te puedes sentir como Stephen Curry, tú puedes regatear y tirarte un triple de 10 metros, como podías hacer lo que realizaba Kobe o lo que realizaba Allen Iverson. O sea, la reproducibilidad de lo que es un jugador es muy importante también para la autoidentificación de los aficionados en él. O sea, por eso nos gusta tanto Curry, o por eso hablo un programa estático, pero nos gusta tanto Curry porque lo que hace es terrenal. O sea, Curry mide 1,93, no es un gigante, es alguien que te saca 10, 15 centímetros de altura, que es el mejor en lo suyo, pero lo que hace es fácil de llevar a cabo sobre la pista. No vas a ver, esto además me lo decía un entrenador en un curso, o sea, no vas a ver a un jugador coger rebotes cuando le das un balón a un niño y dice, no, yo quiero ser Felipe Reyes, o quiero ser Dennis Rodman. No quieren ser Dennis Rodman, quieren ser Stephen Curry. Lo primero que van a hacer va a ser ponerse a tirar. ¿Y qué jugador tira mejor que nadie? Stephen Curry. No vas a buscar a alguien que quiera ser Cameron Bastrop o Aaron Baines. O sea, buscas jugadores que puedas reproducir. Y aquí es una parte muy importante que vamos a ponernos un poco más filosóficos otra vez, de qué es lo que se necesita para crear una estrella, para crear la estrella perfecta de la NBA. Yo aquí te he apuntado marketing, juego, lo que decías tú de la prensa, porque también entronca un poco con lo que hablábamos al principio. La televisión ha perdido su fuerza a nivel general, no sigue siendo muy importante, pero ha perdido su fuerza a la hora de marcar la agenda de la gente. Y esto hace que
ya no sea tan importante para los jugadores quedar bien delante de la prensa, al igual que los medios de comunicación clásicos, revistas, webs y tal, lo cual hace que sean sus propios dueños de su propio discurso, con sus redes, con sus podcasts, etcétera, y hace que sea un poco más difícil tener... yo creo que la clave es idealizar. Es más difícil idealizar a un jugador. Yo me quiero quedar con eso. Sí, sí, al final son varios factores los que entran, ¿no? Creo que es muy clave lo que decías antes de que ahora se compite contra todo, ¿no? Y se compite por la atención de la gente y hay muchos elementos. Y es cierto que en muchos países, por la diferencia horaria, y España es uno de los mejores ejemplos, hay mucha gente que sigue la NBA a través de otra gente. Es decir, ellos no consumen directamente la NBA de yo pago el League Pass y veo partidos, o yo pago la suscripción a Movistar y veo partidos, sino que yo lo que hago es selecciono una serie de cuentas en redes sociales, en el entorno digital, en YouTube, en el formato que sea, ya sean o medios o sobre todo nuevos proyectos digitales, y yo lo que hago es informarme de la NBA a través de estos canales, ¿no? Que son las personas que me hacen de filtro y me cuentan lo que ellos consideran que a mí me va a interesar, ¿no? Entonces es un poco ahora cómo funciona esto y cómo funciona en muchos países, entiendo también por la diferencia horaria, ¿no? Porque al final es cierto que, decíamos antes, la NBA tiene audiencias muy bajas en temporada regular, tiene audiencias en finales que han sido también bastante malas, incluidas las de este último año, pero por el otro lado tienes un crecimiento exponencial en el League Pass en todo el mundo, países donde se están subiendo mucho al carro de la NBA, es decir, también por supuesto hay cosas positivas. Yo creo que la parte fundamental sigue siendo que despiertes algo en la gente que en una parte no se puede explicar, ¿no? Que tengas ese algo, que tengas ese aura, que tengas ese carisma de que simplemente cuando pues que la gente te quiera ver. Es que no hay mucho más. Y un caso muy bueno es Anthony Edwards en Minnesota, que es el caso como por excelencia, pero te voy a decir otro que se ha apagado un poco por diferentes problemas. No es el de Zion Williamson, que es un caso también bastante interesante porque llegó a la NBA con un boom mediático salvaje. Este tío estaba provocando pabellones llenos en la Summer League, pero luego se ha desinflado muchísimo su globo mediático y lo veo yo hasta incluso pinchado. Pero un jugador que creo que tenía carisma, que tiene carisma y que estaba llevando mucha gente a un mercado pequeño es Ja Morant, por ejemplo, que estaba haciendo que la gente siguiese a Memphis Grizzlies. Ojo, esto lo digo con todo el respeto del mundo, sabiendo que Memphis es uno de los mercados más pequeños, y es que es mucho más difícil hacer que tú como estrella, que te vean en Memphis Grizzlies, a que te vean en Chicago, en los Lakers o en Nueva York. Entonces, tiene muchísimo mérito encontrar esto, y creo que hay una parte, Sergio, que no se puede ni guionizar ni preparar, que es lo que decías tú, es las cartas con las que te toque jugar a la NBA, con las que les toque jugar la NBA, y ahí creo que en buena parte dependen del carisma que llegue. Otro ejemplo, a mucha menos escala, Jared McCain, un jugador que por sus tonterías en TikTok, por sus bailecitos, por sus es el mejor. Es el mejor. Entonces creo que hay que encontrar ese punto, y hay una parte que no se puede enseñar, que no se puede explicar, que no se puede transmitir, y creo que con eso naces o no naces, y hay gente que lo tiene y que no lo tiene. Muy bien explicado. La verdad es que es que es justo así. O sea, porque la cuestión de lo inexplicable es lo que da sentido al mismo tiempo al deporte. Es lo que hace que Ayrton siga siendo considerado el mejor de todos los tiempos por ese... no sé cómo decirlo. Es que es imposible de definir. Es algo inherente a las personalidades de diferentes jugadores o diferentes deportistas, que les convierte en mitos, que les convierte en leyendas, incluso antes de que dejen el deporte, de que dejen la disciplina que estén realizando. Y me parece muy interesante el caso de Morán, porque además yo incluso tiendo a olvidarme de él, además tuve sus últimas semanas porque estaba lesionado y demás, pero es un jugador que sí que tiene todas esas características que venimos enumerando, junto con el mencionado Anthony Edwards, para ser esa cara de la NBA. Yo, por ejemplo, no soy partidario de que este tipo de jugadores cambien de mercado para que sean relevantes. Es decir, que tengamos que ver a Ja Morant en unos Celtics o a Anthony Edwards en unos Lakers para que todo el mundo les preste atención. Yo creo que no. Yo creo que ahí la NBA siempre ha hecho un buen trabajo de... Si es bueno, este chico lo vas a querer ver en Memphis, lo vas a querer ver en Minnesota o en Arizona. O sea, da igual donde estén estos jugadores, porque lo importante es que jueguen y sean buenos. Lo que decíamos antes, lo importante siempre es el contenido, no el dónde estén. Eso ayuda, evidentemente, impulsa, pero no es una condición necesaria
100%, porque si no Oklahoma City Thunder nunca hubiera existido. Y fue uno de los fenómenos más importantes de nuestra generación. O sea, ¿quién de nuestra generación, somos 96-97, no era fan de los Thunder? O sea, porque eso era una cosa increíble. Eran todos como de los Bulls. Bueno, los Bulls es un mercado grande, pero a lo que voy es que no es necesario que un gran jugador esté en un gran mercado para que sea la cara de la NBA. Y ahí yo me quiero quedar con Anthony Edwards y con Ja Morant, porque me parecen dos jugadores divertidos, reproducibles, que tienen chispa, que tienen carisma, que ya han tenido sus problemas fuera de las canchas, cada uno a su nivel, pero creo que también forma parte de un periodo de aprendizaje y de maduración de todo jugador y de toda persona, porque recordemos que son chavales que llegan a la NBA con 20 años. Sí, sin duda, sin duda. Creo que al final es un mix, ¿no?, de este número de factores. Es fundamental que los mercados pequeños sigan funcionando y es una de las mejores cosas que tiene la NBA, sin ninguna duda, que seas aficionado del equipo que seas, tenga el tamaño que tenga tu mercado. Tú sabes que a lo largo de tu vida por lo menos vas a ver 2 o 3 grandes equipos de tu franquicia y que muy probablemente les vas a ver peleando por el campeonato. Si eres seguidor de los Phoenix Suns como yo, probablemente no les vas a ver ganar, pero sí que les vas a ver en algún momento arriba, ¿no? Entonces eso siempre ilusiona. Pero sí, creo que al final es un componente de algo que o se tiene o no se tiene. Y luego también, por supuesto, Sergio, la durabilidad, porque en el caso de LeBron James ha sido fundamental, ha sido una cosa absurda, y creo que también parte del fenómeno de Stephen Curry ha sido que fue una irrupción inesperada. Entonces, también es cierto que lo que decías tú antes, quizás el rostro de la NBA en la próxima década o en la siguiente, o dentro de 6-7 años, no sabemos cuándo llegará. Lo mismo es una estrella que no nos esperamos. Lo mismo es un jugador que nadie considera que de repente vaya a aparecer y vaya a irrumpir como una de las grandísimas estrellas de toda la NBA, porque el caso de Stephen Curry es muy claro, en un jugador del que no se esperaba, por supuesto, conseguir tanto. De hecho, Minnesota elige en los 2 picks anteriores a 2 bases, Ricky Rubio y Johnny Flynn. Luego, Dios lo tenga en su gloria. Fíjate, luego lo que hubiese podido ser, cómo hubiese cambiado la historia. Tenías esas 2 selecciones, luego unos años de muchísimos problemas de tobillo, y fíjate cómo también es tan curioso que por esos años de problemas de tobillos y que luego Stephen Curry firme una renovación a la baja cuando se termina su contrato rookie, precisamente ese factor es lo que luego les permite tener más margen salarial para poder firmar a Kevin Durant, ¿no? Entonces, sin los primeros años de un Stephen Curry con lesiones que no podía florecer en su juego, no hubieses tenido luego el equipo más peligroso de la historia junto a los Bulls de Jordan, ¿no? Entonces, es todo muy, muy, muy curioso. No se esperaba nadie la irrupción de Stephen Curry, y sí que quería señalar, Sergio, porque me parece llamativo cómo LeBron James, Shaquille O'Neal o Michael Jordan han tenido casos clarísimos para ser el primer MVP unánime de la historia, pero es un escenario que no hemos visto hasta que no llega Stephen Curry, porque nadie se esperaba tal irrupción a mediados de la pasada década, y quién sabe, lo mismo, tenemos un fenómeno igual y aparece una estrella que nadie se espera. Eso es lo bueno de la NBA, es lo bueno del deporte, que a pesar de que podamos tener nuestras quinielas, podamos tener nuestros guiones, siempre aparece algo que hace que lo rompe. Así que, Nacho, otro programa más. Este es el número 28 que llevamos ya de aquí en NBA House en Gigantes Podcast. Yo creo que nos ha quedado un buen programa, a pesar de que, y no lo hemos comentado, lo íbamos a hablar, hemos aparecido los dos con la misma sudadera. Sí, Parece que nos hemos escapado de Guantánamo. Muy bien, muy bonito, ya uniformados, esto sí me gusta. Y además, un episodio muy especial, porque al final LeBron James y Stephen Curry son 2 figuras que cualquier amante del baloncesto va a recordar y va a guardar en su corazón durante toda la vida, y creo que ahí además nos regalaron imágenes muy bonitas, lo decía al principio del programa, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Este pasado verano, ¿no? Después de haberles visto con verdadero pique, porque recuerdo, y tú seguro que lo recuerdas, cómo en su día salían informaciones de que la relación entre LeBron y Curry verdaderamente era inexistente y era de pique real, ¿no? Y lo veías, recuerdo un tapón de LeBron a Curry en las finales de 2016 que luego se le queda ahí mirando, sí, ¿no? Había cruces de declaraciones, ¿no? Y se veía, ¿no? Era el momento de máxima tensión, ¿no? Ha pasado en muchas ocasiones que después del momento de máxima tensión los rivales se reconocen y se respetan, y creo que para todo el mundo, los seguidores de LeBron y de Curry, es decir, los seguidores y los amantes del baloncesto, ver las imágenes que vimos en París 2024, sobre todo en esa semifinal contra Serbia, esas imágenes son historia del deporte y del baloncesto.
Totalmente. Y ya para cerrar, me gustaría, y lo extiendo un poco a ti, que nos deje también la gente en comentarios, que además pueden comentarte en todo, en Spotify, pueden comentar en iVoox, quién creen que puede ser la siguiente cara de la NBA, porque esto también es un debate interesante, pues ni siquiera nosotros que queremos preparar el programa lo tenemos claro. Y recordad también a la gente que se puede suscribir al canal de YouTube, que nos viene muy bien, de que nos dejéis el like, que le deis a la campanita y todo ese tipo de cosas, al igual que en Spotify, al igual que en iVoox o en Apple Podcast, dependiendo de donde nos estéis escuchando, que nos dejéis una valoración positiva y todo ese tipo de cosas. Y recordad que también en Gigantes tenemos mucho más contenido, tenéis el reverso, tenéis el Gigantes Daily y además unas cuantas sorpresitas que van a venir a partir del próximo año. Así que nos despedimos, Nacho, un saludo y hasta la próxima semana.